Evangelio de hoy viernes 26 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 17 al 22. La palabra de Dios nos dice: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales. Os azotarán en las sinagogas. Y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte. El padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos sitúa ante una de las enseñanzas más exigentes y realistas de Jesús, donde el Señor prepara a sus discípulos para una misión que no estará marcada por la comodidad ni por el aplauso, sino por la fidelidad, la perseverancia y la capacidad de mantenerse firmes, cuando la verdad del Evangelio provoque rechazo y oposición. Jesús no presenta el seguimiento como un camino fácil, porque sabe que una fe basada en falsas promesas se derrumba ante la primera dificultad. Por eso habla con claridad y amor, advirtiendo que quienes anuncien su nombre deberán afrontar conflictos, incluso en los ámbitos que deberían ser espacios de acogida y comprensión. La mención de tribunales y sinagogas revela que la persecución no surge únicamente del poder político, sino también de estructuras religiosas cerradas, incapaces de aceptar una palabra que cuestiona tradiciones vacías y exige una conversión auténtica del corazón. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad a Dios no siempre coincide con la aprobación de los hombres, y que seguir a Cristo puede implicar incomprensión, rechazo y sufrimiento, no porque el mensaje sea malo, sino porque desenmascara injusticias y falsas seguridades. Jesús prepara a sus discípulos para que no se sorprendan ante la hostilidad, enseñándoles que la oposición no es señal de fracaso, sino muchas veces confirmación de que el Evangelio está siendo anunciado con verdad y coherencia. Cuando el Señor habla de ser llevados ante gobernadores y reyes, muestra que incluso las situaciones más duras pueden convertirse en espacios de testimonio, donde la fe se proclama no solo con palabras, sino con la entrega de la propia vida. El discípulo no es llamado a defenderse con astucia humana, sino a confiar plenamente en la acción del Espíritu Santo, que hablará a través de él y le dará las palabras necesarias en el momento oportuno. Esta promesa del Espíritu es profundamente consoladora, porque recuerda que el cristiano no enfrenta la persecución desde la soledad, sino acompañado por la presencia viva de Dios que actúa en su fragilidad. La enseñanza de Jesús nos invita a soltar el control, a dejar de apoyarnos únicamente en nuestras capacidades, y a aprender a confiar en una fuerza que no nace del miedo, sino de la comunión con Dios. La misión cristiana, según este texto, no se fundamenta en la elocuencia ni en la preparación intelectual, sino en la docilidad al Espíritu,
que transforma el testimonio sencillo en anuncio poderoso. Jesús va aún más lejos. Al advertir que la persecución puede surgir dentro de la misma familia, mostrando que el Evangelio toca lo más profundo del corazón humano y provoca divisiones cuando no es acogido. Esta afirmación no invita al conflicto, sino que revela la radicalidad del seguimiento, donde amar a Cristo puede implicar cargar con el dolor de la incomprensión, incluso de quienes más amamos. El Evangelio nos confronta con una verdad difícil de aceptar. La fe auténtica no siempre une de inmediato, porque exige decisiones personales que no todos están dispuestos a asumir. Sin embargo, Jesús no propone una fe triste ni resignada, sino una esperanza firme que se apoya en la certeza de que Dios acompaña y sostiene a quienes permanecen fieles. La invitación a perseverar hasta el final no es una amenaza, sino una llamada a vivir la fe como un camino constante, donde cada día se renueva la elección de seguir a Cristo. Perseverar no significa endurecer el corazón, sino mantenerlo abierto a Dios, incluso cuando el sufrimiento parece incomprensible. Este pasaje nos enseña que la salvación no es automática ni superficial, sino fruto de una relación viva que se sostiene en el tiempo. Cuando Jesús advierte a sus discípulos que serán entregados a los tribunales y azotados en las sinagogas, no lo hace para infundir miedo, sino para preparar el corazón creyente para una fe que no dependa de la comodidad ni del aplauso. Esta palabra revela que el seguimiento auténtico siempre entra en conflicto con los poderes que se sienten amenazados por la verdad, y que la fidelidad a Dios exige una valentía que nace de la confianza, no de la fuerza humana. La persecución descrita por Jesús no es solo física o judicial, sino también moral y espiritual. Pues el discípulo será juzgado por pensar distinto, por vivir según el Evangelio y por no adaptarse a una lógica que muchas veces premia la injusticia. Aquí el Señor nos recuerda que la fe verdadera incomoda porque cuestiona estructuras, denuncia hipocresías y revela la luz donde otros prefieren la oscuridad. Ser llevados ante gobernadores y reyes por causa de Cristo no es un fracaso, sino una oportunidad misteriosa de dar testimonio. Jesús transforma el escenario del juicio en un púlpito, y el lugar de la condena en espacio de anuncio, enseñándonos que incluso en medio de la hostilidad, Dios sigue escribiendo su historia de salvación. El miedo natural que surge ante la persecución es reconocido por Jesús, pero no es dejado sin respuesta. Él asegura que el Espíritu del Padre hablará a través de los discípulos, recordándonos que el testimonio cristiano no depende de la elocuencia humana, sino de la docilidad al Espíritu Santo, que actúa en el silencio del corazón fiel. Esta promesa del Espíritu es un consuelo profundo para todo creyente, porque nos libera de la ansiedad de defendernos solos. Cuando el discípulo confía, descubre que Dios no abandona en la hora difícil, sino que se hace presente con palabras de verdad, con serenidad interior y con una paz que desconcierta incluso a los perseguidores. Jesús va más lejos y revela que la división alcanzará incluso los lazos más sagrados, pues el hermano entregará al hermano y los padres a los hijos. Esta afirmación no glorifica el conflicto familiar, sino que muestra hasta qué punto la fidelidad al Evangelio puede generar rupturas dolorosas.
Cuando no todos están dispuestos a aceptar la verdad. El Evangelio nos enseña aquí que seguir a Cristo exige una libertad interior tan profunda que ninguna relación, por importante que sea, puede colocarse por encima de la conciencia iluminada por Dios. No se trata de rechazar a la familia, sino de amar desde la verdad, aun cuando ese amor sea incomprendido o rechazado. Ser odiados por causa del nombre de Jesús no significa buscar el rechazo, sino aceptarlo cuando llega como consecuencia de una vida coherente. El discípulo no provoca el odio, pero tampoco renuncia a la verdad para evitarlo, porque sabe que su identidad está anclada en Dios, y no en la aprobación del mundo. El odio del mundo revela, paradójicamente, la fuerza del Evangelio. Porque solo aquello que tiene poder para transformar genera resistencia. Jesús nos muestra que no debemos medir el valor de nuestra fe por la aceptación externa, sino por la fidelidad interior que permanece incluso en la prueba. La perseverancia aparece como el gran llamado de este pasaje. Pues no basta comenzar bien, sino permanecer hasta el final. Jesús no promete un camino fácil, pero sí un destino seguro para quien no abandona la fe. Recordándonos que la salvación es una relación viva que se cultiva día tras día. Perseverar no significa soportar pasivamente, sino mantenerse firmes con esperanza, confiando en que cada dificultad vivida por amor a Cristo tiene un sentido que muchas veces solo se comprende a la luz de la eternidad. Esta constancia es una gracia que se pide y se cuida con oración y humildad. El discípulo aprende que la cruz no es un accidente del camino, sino parte del seguimiento, y que en ella se purifica la fe, se fortalece el amor y se madura la esperanza. Jesús no esconde esta verdad, porque desea seguidores conscientes y libres, no ilusos ni engañados. En este llamado exigente, el Señor no abandona, sino que camina con el que sufre, sosteniendo con su presencia silenciosa, y con la certeza de que ningún sacrificio ofrecido por amor se pierde. La fe probada se convierte en testimonio luminoso para otros. El Evangelio nos invita a revisar nuestras motivaciones, preguntándonos si seguimos a Cristo solo cuando todo va bien, o si estamos dispuestos a permanecer cuando la fe se vuelve costosa y exigente. Esta pregunta toca el núcleo del discipulado auténtico. La persecución, en cualquiera de sus formas, revela la profundidad de nuestra relación con Dios, sacando a la luz lo que realmente creemos y en quién hemos puesto nuestra confianza. En ese crisol, el discípulo descubre que Dios es suficiente. Jesús no promete que todos entenderán nuestra fe, pero sí promete su presencia fiel en cada momento de prueba. Esta certeza transforma el miedo en confianza y el sufrimiento en ofrenda. El discípulo aprende a hablar cuando el Espíritu lo inspira y a callar cuando el silencio es más elocuente, confiando en que Dios actúa, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. La fidelidad cotidiana, vivida en lo pequeño y en lo oculto, prepara el corazón para los grandes testimonios. Porque quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Este pasaje nos recuerda que la fe cristiana no es una ideología, sino una relación viva con Cristo, que compromete toda la existencia y da sentido incluso al sufrimiento. El odio recibido por causa del Evangelio no define al discípulo,
Lo define el amor con el que responde, reflejando el rostro misericordioso de Cristo. Incluso en medio del rechazo. Jesús nos enseña que la verdadera victoria no está en evitar la cruz, sino en atravesarla con fidelidad, sabiendo que la última palabra no la tiene el odio, sino el amor de Dios. Cada dificultad vivida por el Evangelio se convierte en semilla de vida nueva, aunque no siempre veamos su fruto inmediato. El discípulo aprende a descansar en la promesa de Cristo, confiando en que Dios sostiene a quienes se entregan sin reservas. La promesa de Jesús no elimina la dificultad del camino, pero le da un sentido nuevo. Porque el discípulo descubre que no camina sostenido por sus propias fuerzas, sino por una fidelidad divina que no falla. En medio de la persecución y del rechazo, el creyente aprende que la seguridad verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios permanece, incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta confianza transforma el miedo en abandono confiado, y el sufrimiento en una entrega silenciosa, que habla más fuerte que cualquier palabra. Perseverar hasta el final no es un acto heroico aislado, sino una decisión renovada cada día, en lo pequeño y en lo oculto, cuando nadie aplaude ni reconoce. Jesús sabe que el cansancio, la incomprensión y la soledad pueden desgastar el corazón del discípulo. Por eso insiste en la constancia como camino de salvación. La perseverancia es el lenguaje humilde de una fe que se mantiene viva, incluso cuando no ve resultados inmediatos. La fe probada por la dificultad se vuelve más pura, porque deja de apoyarse en emociones pasajeras y se arraiga profundamente en la confianza en Dios. En este proceso, el discípulo aprende a amar a Cristo no por lo que recibe, sino por quien Él es. Así, la prueba se convierte en escuela de madurez espiritual y en espacio donde la esperanza se fortalece contra toda apariencia de fracaso. Jesús no promete una vida protegida del dolor, pero sí una vida llena de sentido incluso en medio del sufrimiento. El Evangelio nos enseña que la verdadera plenitud no está en evitar la cruz, sino en abrazarla con fe, sabiendo que Dios actúa también en lo que humanamente parece pérdida. Esta perspectiva transforma la manera de vivir las dificultades y les da un valor redentor. Cuando el discípulo es rechazado por causa del Evangelio, descubre que su identidad no depende de la aceptación del mundo, sino de su pertenencia a Cristo. Este desprendimiento interior libera el corazón de la necesidad de agradar a todos y permite vivir con coherencia, aun cuando esa coherencia tenga un precio elevado. La fidelidad se convierte entonces en una forma silenciosa de alabanza a Dios. Jesús acompaña al discípulo en cada paso del camino, especialmente en los momentos en que la fe se vuelve más exigente. Su presencia no siempre elimina la prueba, pero la llena de sentido y la convierte en lugar de encuentro profundo con Dios. En la dificultad, el creyente descubre que no está solo, que hay una fuerza que lo sostiene y una esperanza que no se apaga. La palabra de Cristo resuena con más fuerza cuando todo lo demás pierde solidez, porque se convierte en ancla firme para el corazón. En medio de la incertidumbre, el discípulo aprende a escuchar esa palabra como guía segura, capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. Así, la fe se vuelve una luz interior,
que no depende de las circunstancias externas. Dios permanece fiel en toda circunstancia, incluso cuando el ser humano vacila o se siente débil. Esta fidelidad divina es el fundamento de la esperanza cristiana y la fuente de la perseverancia. El discípulo descubre que puede apoyarse en esta fidelidad sin temor a ser abandonado. La entrega sincera, vivida con humildad y amor, agrada al Señor más que cualquier éxito visible. Jesús mira el corazón que se mantiene fiel en medio de la dificultad y lo fortalece con su gracia. Así, la vida del discípulo se convierte en una ofrenda continua. La verdad del Evangelio no se defiende solo con palabras, sino principalmente con una vida coherente. El testimonio silencioso de una fe vivida con integridad tiene una fuerza transformadora que ninguna persecución puede apagar. Esta fidelidad cotidiana glorifica a Dios. La esperanza sostiene al creyente cuando las fuerzas humanas se agotan. Es una esperanza que no se basa en cálculos ni en garantías visibles, sino en la promesa fiel de Cristo. Gracias a ella, el discípulo puede seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve pesado. Cristo acompaña de manera especial a quien sufre por causa de su nombre, compartiendo su dolor y dándole sentido. En esta comunión profunda, el discípulo descubre que el sufrimiento no lo separa de Dios, sino que lo acerca más a Él. Esta cercanía transforma la experiencia del dolor. El amor permanece incluso más allá del rechazo, porque no depende de la respuesta del otro, sino de la fidelidad a Dios. El discípulo aprende a amar sin esperar recompensa, reflejando así el amor gratuito de Cristo. Este amor es signo de madurez espiritual. La fe no se negocia ni se adapta para evitar la cruz, porque su valor está precisamente en su autenticidad. Jesús invita a una fidelidad sin condiciones, que no se acomoda a las conveniencias del momento. Esta firmeza interior es fuente de libertad verdadera. La perseverancia es camino de salvación, porque mantiene al discípulo unido a Cristo hasta el final. No es un esfuerzo solitario, sino una respuesta a la gracia que Dios ofrece constantemente. Quien persevera descubre que Dios sostiene cada paso. Vivir para Dios implica orientar toda la existencia según el Evangelio, incluso cuando esto genera incomprensión. El discípulo aprende a poner a Dios en el centro, confiando en que esta elección da sentido a todo lo demás. Esta vida centrada en Dios es fuente de paz. La fidelidad del discípulo glorifica al Padre, porque manifiesta su amor en medio de un mundo herido. Cada acto de perseverancia se convierte en un reflejo de la fidelidad divina. Así, la vida del creyente se transforma en alabanza. La cruz no es el final del camino, sino el umbral hacia la vida nueva que Dios promete. Jesús asegura que quien permanece fiel hasta el final participa de su victoria. Esta certeza sostiene al discípulo en los momentos más difíciles. La vida entregada por amor al Evangelio se convierte en testimonio vivo de la verdad. Aunque el mundo no siempre lo comprenda, Dios ve y acoge cada gesto de fidelidad. Nada se pierde cuando se ofrece con amor. El Evangelio transforma el corazón del discípulo, haciéndolo capaz de amar incluso en medio de la persecución. Esta transformación interior es obra de la gracia y signo de la presencia de Dios. Así, el creyente se convierte en instrumento de paz. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día.
y que esté con cada uno de vosotros. Y nos ayuda a cada día seguir adelante con nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.